El Imperio Galáctico se extendía por las estrellas. Su inmensidad, engullendo sistemas solares enteros y sometiendo planetas a su voluntad, las naves del Imperio, elegantes, colosales y aterradoras, patrullaban cada rincón de la galaxia. Nadie se atrevía a desafiarlos, pues hacerlo significaba una destrucción segura. Durante siglos, el Imperio dominó gracias a su superioridad tecnológica. Se habían acostumbrado a su posición en la cima. Era inconcebible que alguien, especialmente una especie de un planeta remoto como la Tierra, pudiera representar una amenaza real. La Tierra había sido durante mucho tiempo objeto de burla del Imperio, conocida por su tecnología relativamente primitiva. Era vista como una curiosidad en el mejor de los casos y como una molestia menor en el peor. El Imperio toleraba la existencia de la Tierra de forma similar a como uno podría ignorar a un planeta que visitó hace décadas, y tras una rápida evaluación, determinó que el desarrollo de la Tierra estaba siglos por detrás del resto de la galaxia. Sus naves eran anticuadas, sus armas obsoletas y sus innovaciones, poco impresionantes. No era más que una pulga en la gran visión de la galaxia del Imperio. La complacencia del Imperio estaba profundamente arraigada en la arrogancia y la creencia en su invencibilidad. Pero lo que el Imperio desconocía, lo que no podía imaginar, era que la Tierra había estado trabajando en silencio mientras la mirada del Imperio estaba fija en amenazas mayores y sistemas más grandes. La Tierra había estado esperando su momento. El salto tecnológico se había dado en secreto, lejos de las miradas indiscretas de los espías y exploradores imperiales. Ingenieros, científicos y líderes militares habían trabajado incansablemente desarrollando nuevos tipos de naves, nuevas armas, cosas que el Imperio no podía imaginar, pero el Imperio seguía riéndose de los foros galácticos. Los representantes de la Tierra eran recibidos con burla, prototipos que se burlaban, refiriéndose a las naves más recientes de la Tierra, antigüedades más parecidas, incluso cuando comenzaron a circular rumores sobre los supuestos avances de la Tierra. La respuesta del Imperio no fue más que un encogimiento de hombros. Todo lo que los humanos podrían crear que desafiara el poder del Imperio. Habían visto naves terrestres, naves pesadas e ineficientes del siglo pasado, al Imperio. Nada sobre la humanidad había cambiado. Los rumores crecían. Algunas especies alienígenas, tras observar la Tierra silenciosamente desde lejos, comenzaron a sospechar que los humanos podrían no ser tan primitivos como el Imperio creía. Algunos vieron potencial en el espíritu implacable de la Tierra y su negativa a ser aplastados bajo el peso del desprecio galáctico. Pero el Imperio permaneció ciego, su arrogancia inquebrantable. Instalaciones de investigación ocultas esparcidas por la Tierra y sus colonias. Sin embargo, algo increíble había nacido, una nueva nave, algo completamente diferente a las grandiosas e infladas máquinas de guerra del Imperio. Era más elegante, más rápida, más ágil. Utilizaba tecnología IES. El Imperio ni siquiera había comenzado a explorar motores de plasma, capacidades de cambio cuántico y una fuente de energía que podía impulsar armas capaces de atravesar el tejido del espacio. Su nombre era la Vanguardia. Los humanos sabían que no podían difundir sus logros, lo cual solo atraería la atención del Imperio demasiado pronto. No, esta nave tenía que ser probada cuidadosamente y en silencio. Lejos del corazón del Imperio, el plan era simple. La Vanguardia retrataría las afueras del espacio imperial, apareciendo como nada más que otra nave de exploración rutinaria. Pero los que estaban a bordo de la Vanguardia sabían que no eran el cebo. El Imperio, siempre hambriento de control, no permitiría que una nave humana patrullara su territorio sin consecuencias. Enviarían una respuesta, probablemente una flota lo suficientemente pequeña como para recordarles a los humanos su lugar, y eso era exactamente con lo que la Tierra contaba. Necesitaban que el Imperio viera de cerca a la Vanguardia. Necesitaban mostrarles en qué se había convertido la Tierra. El Imperio no tardó mucho en responder cuando la Vanguardia entró en los sectores exteriores del Imperio. Se envió un mensaje. El mando imperial había enviado una pequeña flota de patrulla para interceptar la nave humana. Era una respuesta rutinaria. El Imperio no vio la necesidad de enviar una fuerza mayor para una amenaza tan insignificante. 3 naves serían suficientes. Pensaron que sería suficiente para enviar a los humanos de vuelta a su pequeño planeta azul. Los humanos a bordo de la Vanguardia recibieron la transmisión. Sin decir palabra, supieron lo que se avecinaba y estaban listos. La Vanguardia se deslizó por la oscuridad del espacio con una gracia misteriosa. Sus motores apenas registraban el movimiento de los sensores de quienes intentaban rastrearla. Era una maravilla del ingenio humano, pero nadie fuera de la Tierra conocía su verdadero potencial desde fuera. Parecía una nave más, de tamaño modesto y carente de la imponente presencia de las naves de guerra gigantescas del Imperio Galáctico.
Y así era exactamente como la Tierra lo quería dentro de la nave. La tripulación operaba con una silenciosa confianza. No estaban allí por la gloria ni el reconocimiento, sino para demostrar algo, no al Imperio, sino a sí mismos. Años de ser burlados y subestimados los habían llevado a este momento. Y ahora, era hora de mostrarle a la galaxia de lo que la Tierra era realmente capaz. El capitán, un oficial experimentado sin nombre. ¿Qué necesitaba? Para ser conocido, estaba al timón. Cada orden era precisa y calculada. No había margen de error. Habían ensayado este momento innumerables veces. Los sistemas de la nave emitieron un zumbido que mostraba un rendimiento óptimo. Las armas experimentales estaban preparadas. Los escudos a plena potencia. Todo estaba listo. Sabían que los vigilaban. La pequeña flota del Imperio llegó en lo que parecía una exagerada muestra de arrogancia. 3 naves imperiales, todas más grandes que la vanguardia, salieron del hiperespacio. Sus armas, preparadas y apuntadas a la nave humana, el Imperio no se arriesgaba. Al menos eso se decían. En realidad, todavía creían que esto era poco más que un ejercicio rutinario. Una oportunidad para recordarles a los humanos su inferioridad. Una señal de comunicación llegó a través del comandante imperial. La voz estaba cargada de desprecio. Nave humana, estás en una violación del espacio imperial. Rinde-te o serás destruído. La tripulación de la vanguardia intercambió miradas, pero nadie dijo nada. No había nada que decir. El capitán, sin reconocer la transmisión, simplemente asintió al oficial de armas. El Imperio había hecho su movimiento, y ahora era el momento de que la Tierra hiciera el suyo. Los motores de la vanguardia rugieron al cobrar vida mientras la nave aceleraba hacia la flota imperial, cerrando la brecha en segundos. Las naves imperiales, sorprendidas por el repentino aumento de velocidad, se apresuraron a reaccionar. Abrieron fuego con sus cañones de plasma, iluminando el vacío, pero la vanguardia fue más rápida, giró y rodó, evadiendo la descarga con una precisión casi antinatural. Los humanos habían pasado años perfeccionando la agilidad de su nave, sabiendo que la fuerza bruta nunca sería suficiente contra la abrumadora potencia de fuego del Imperio. La primera descarga de la vanguardia fue un solo disparo, cuidadosamente calculado y de un impacto devastador. La explosión de energía impulsada por el nuevo reactor de la nave atravesó los escudos del crucero imperial líder como si estuvieran hechos de papel. La tripulación imperial apenas tuvo tiempo de registrar lo que había sucedido antes de que su nave explotara. En un brillante destello de luz, esparciendo escombros por el espacio, las 2 naves restantes vacilaron. Sus tripulaciones, incrédulas, no podían creer que así fuera. Se suponía que los humanos eran inferiores. Sus naves no eran más que reliquias. Pero ahora, una de las mejores naves del Imperio había sido destruida de un solo disparo. El pánico comenzó a apoderarse del lugar. El comandante imperial gritó órdenes exigiendo un contraataque. Las naves restantes abrieron fuego de nuevo, pero la vanguardia ya estaba en movimiento, moviéndose entre los disparos con una velocidad y agilidad que ninguna nave imperial podía igualar. Era como si la nave humana supiera dónde caerían los disparos incluso antes de ser disparada. Otro disparo de la vanguardia. Otra nave imperial fue destruida. La última nave restante intentó huir. Sus motores se encendieron mientras intentaba desesperadamente escapar. Pero no habría escapatoria. La vanguardia se acercó, cortando el paso a la imperial. La retirada de la nave. Los humanos ni siquiera necesitaron disparar. La última nave se rindió sin luchar. La tripulación también, aterrorizada de resistirse, nunca habían visto algo así antes. Esto no se suponía que sucediera. La vanguardia había hecho lo que nadie creía posible, derrotar a una flota imperial no por su superioridad numérica ni por una fuerza abrumadora, sino mediante una estrategia de precisión y una tecnología que el Imperio ni siquiera podía comprender. La batalla había terminado casi tan rápido como había comenzado, pero las implicaciones se extenderían por la galaxia durante años. El Imperio Galáctico había sido desafiado, y por primera vez en siglos, había perdido. Los responsables de esa derrota fueron los mismos humanos de los que se habían burlado y desestimado. Pero para la tripulación de la vanguardia, esto era solo el principio. Sabían que el Imperio no se tomaría esta derrota a la ligera. Las represalias llegarían rápidamente, pero por ahora habían demostrado que la Tierra ya no era un planeta para ignorar. Mientras la vanguardia giraba y regresaba a la Tierra, la tripulación permaneció en silencio, preparándose para la siguiente batalla. Habían enviado un mensaje hoy, no solo al Imperio, sino a toda la galaxia.
La Tierra estaba lista. La nave restante del Imperio flotaba en un silencio aturdido, rodeada por los restos de sus camaradas caídos. La tripulación, antes llena de bravuconería y arrogancia, ahora temblaba de incredulidad. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Una sola nave humana había destruido dos de sus mejores naves en cuestión de minutos y ni siquiera había sudado. El comandante superviviente miró fijamente sus controles, incapaz de comprender los datos que parpadeaban en su pantalla. Las lecturas de energía de la nave humana eran extraordinarias, diferentes a todo lo que el Imperio había encontrado. Esto no era solo avanzado, era algo completamente nuevo para los humanos. No había lugar para la celebración. Permanecieron concentrados, sabiendo que la batalla no era realmente. El Imperio aprendería de esto y la próxima vez que se enfrentaran a la Tierra sería con algo más que una pequeña flota, pero eso no importaba ahora. ¿Qué? Lo que se había confirmado era que habían demostrado su valía. La vanguardia había hecho lo que nadie creía posible, y la galaxia lo notaba. Los humanos se movían con rapidez. La tripulación trabajaba en una coordinación impecable, ejecutando su siguiente movimiento con precisión. No había jactancia ni fanfarronería, solo eficiencia. Sabían que su victoria no residía solo en la destrucción de naves imperiales, sino en enviar un mensaje que debían mostrar al Imperio. No se podía jugar con la Tierra, pero también debían hacerlo sin revelar demasiado sus intenciones. Las capacidades de la vanguardia aún eran en gran parte desconocidas para la galaxia, y los humanos pretendían mantenerlo así el mayor tiempo posible. La nave imperial restante ya había comenzado a transmitir señales de socorro, desesperada por refuerzos. Los humanos sabían que el mensaje llegaría pronto al mando imperial, pero habían calculado que la tecnología de la vanguardia superaba con creces cualquier expectativa del Imperio, por lo que los humanos confiaban en poder superar cualquier respuesta inmediata, pero los humanos aún no habían terminado. El Imperio necesitaba comprender la magnitud de lo que enfrentaban, y eso significaba asestar un golpe final antes de retirarse. La tripulación de la vanguardia se preparó para su siguiente ataque. Sus movimientos eran tranquilos y controlados. Cada decisión había sido planeada con mucha antelación y ahora la ejecutaban a la perfección. Mientras tanto, el Imperio se apresuraba a subir a bordo de la nave superviviente. El pánico se había apoderado de la nave. El comandante imperial ladraba órdenes intentando recuperar algo de control. Los sistemas de su nave seguían operativos, pero no eran rival para la vanguardia. Su mente corría buscando una salida para salvar a su tripulación del mismo destino que había corrido el resto. Pero en el fondo sabía que era feudal. Los humanos los habían superado en todos los sentidos. La vanguardia se dispuso a dar su golpe final y esta vez no habría escapatoria para la nave imperial que los humanos podrían haber destruido. Tal como lo habían hecho con los demás, pero eligieron un camino diferente a la destrucción. Desactivaron el motor y las armas de la nave, dejándola indefensa. El mensaje era claro, la Tierra no se trataba solo de aniquilación. Podían controlar el campo de batalla con precisión. El Imperio nunca había experimentado algo así. Estaban acostumbrados a abrumar a sus enemigos, aplastándolos bajo el peso de su superioridad numérica y su potencia de fuego. Pero aquí estaba una nave humana, más pequeña y aparentemente menos avanzada, que había derribado una flota imperial con facilidad. No tenía sentido, y eso era exactamente lo que más aterrorizaba al Imperio. La nave imperial inutilizada flotaba en el espacio, impotente y humillada, y la tripulación a bordo. La vanguardia sabía que esto no era solo una victoria en batalla, sino una victoria en la percepción. El aura de invencibilidad del Imperio se había destrozado y la noticia de esta derrota se extendería rápidamente. Otras especies, subyugadas durante mucho tiempo por el Imperio, se enterarían de lo que había sucedido allí hoy. Se darían cuenta de que el Imperio podía ser derrotado. Con su misión completada, la vanguardia se preparó para partir. Los humanos no tenían intención de quedarse. Habían entregado su mensaje y era hora de retirarse antes de que el Imperio pudiera generar una respuesta mayor. Los motores de la vanguardia se encendieron y en un instante, la nave desapareció en las profundidades del espacio, dejando atrás los restos destrozados de la flota imperial mientras la tripulación imperial superviviente evaluaba los daños. Una cosa quedó dolorosamente clara, la galaxia había cambiado. La Tierra, una vez burlada y rechazada, había demostrado ser capaz de mucho más de lo que nadie había anticipado. El Imperio, sin duda, se reagruparía, elaboraría una estrategia y planearía su represalia. Pero ahora sabían que ya no podían ignorar a la humanidad. La Tierra se había convertido en una fuerza a tener en cuenta. De vuelta a bordo de la vanguardia, la tripulación permaneció concentrada.
Su victoria había sido decisiva, pero sabían que era solo el primer paso. El Imperio vendría por ellos, y cuando lo hicieran, vendrían con todo. Ellos lo habían hecho, pero los humanos estaban listos. Se habían estado preparando para este momento durante años. Y ahora tenían la tecnología y la determinación para enfrentar lo que el Imperio les lanzara. Mientras la nave atravesaba las estrellas, las tripulaciones reflexionaban en silencio sobre lo que habían logrado. Se habían enfrentado al poder del Imperio Galáctico y habían ganado. Pero esta victoria no era solo para ellos, sino para toda la humanidad. El reinado de terror del Imperio ya no quedaría sin respuesta. La Tierra se había alzado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Aún quedaba mucho por hacer. El éxito de la vanguardia era solo el comienzo de una campaña más grande, una que requeriría una planificación y coordinación cuidadosas. Pero por ahora, los humanos podían aceptar a Solus por el hecho de que habían demostrado al Imperio que la Tierra ya no era una broma. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado y la humanidad estaba a la vanguardia de ese cambio. El Imperio volvería a enfrentarse a eso. No había duda, pero la próxima vez se enfrentarían. Una Tierra unida y determinada, y esta vez, los humanos no serían los que gobernarían. La destrucción de la flota imperial conmocionó a la galaxia y las noticias se extendieron más rápido de lo que nadie podría haber anticipado. Al principio, los informes fueron descartados como exageraciones. No había forma de que una sola nave humana pudiera haber derrotado a 3 naves imperiales. Pero a medida que surgían más detalles, la verdad se hizo innegable. Lo impensable había sucedido. La Tierra, un planeta que durante mucho tiempo se había considerado tecnológicamente atrasado y estratégicamente irrelevante, había asestado un golpe devastador al Imperio Galáctico. Dentro del vasto centro de mando del Imperio, la reacción fue de absoluta incredulidad. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? El Imperio se había vuelto complaciente en su dominio, asumiendo que nadie se atrevería a desafiar su autoridad, y mucho menos a tener éxito. Pero ahora, por primera vez en siglos, habían sido derrotados, y nada menos por humanos. El liderazgo estaba desorganizado, luchando por dar sentido a los informes que llegaban de la nave imperial superviviente. El emperador, una figura que rara vez se involucró en las operaciones diarias de la flota, habiendo sido informado. Su furia era palpable. ¿Cómo era posible que sus preciadas naves de guerra, cada una de ellas símbolo del poder y el control del Imperio, hubieran sido derrotadas por una especie que durante mucho tiempo habían considerado inferior? Exigió respuestas, pero ninguno de sus asesores pudo proporcionar ninguna lógica. Las lecturas de energía de la vanguardia desafiaban la comprensión convencional, y la velocidad y maniobrabilidad de la nave superaban todo lo que el Imperio había visto jamás. Carecían de un marco de referencia para este tipo de tecnología. Mientras el alto mando se apresuraba a idear una respuesta, las facciones dentro del Imperio comenzaron a formarse. Algunas abogaban por una represalia inmediata, exigiendo que todo el poder de la Armada Imperial se desatara sobre la Tierra en una demostración de fuerza abrumadora. Creían que solo mediante una decisiva demostración de poder el Imperio podría reafirmar su dominio y evitar nuevas insurrecciones. Sin embargo, otros eran más cautelosos, temían entrar en conflicto con la Tierra. Sin comprender el alcance total de sus capacidades, podrían sufrir pérdidas aún mayores. Las tensiones políticas eran palpables. Los oficiales imperiales que previamente habían considerado a la Tierra insignificante ahora se encontraban cuestionando todo lo que sabían. ¿Y si esta derrota fuera solo el comienzo? ¿Y si la Tierra no fuera un caso aislado, sino el precursor de un levantamiento mayor contra el dominio del Imperio? Por primera vez en generaciones, el miedo atormentaba a los líderes del Imperio. Mientras tanto, los humanos ya habían comenzado a prepararse para la inevitable represalia. La victoria de la vanguardia había sido un éxito rotundo, pero sabían que el Imperio no dejaría pasar semejante golpe sin respuesta. Los líderes de la Tierra se reunieron en reuniones secretas para discutir los próximos pasos. Habían pasado años en la sombra, desarrollando tecnología que rivalizaba con las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, y ahora que habían revelado sus intenciones, no había vuelta atrás. El estado de ánimo en la Tierra era de un optimismo cauteloso. El éxito de la vanguardia había unificado a la humanidad. De una manera que pocos esperaban, las antiguas rivalidades entre naciones se desvanecieron en un segundo plano al comprender que ya no solo luchaban por el lugar de la Tierra en la galaxia, sino por la supervivencia misma. La respuesta del Imperio, cuando llegara, sería brutal y la humanidad debía estar preparada a puerta cerrada. Los ingenieros y científicos que diseñaron la vanguardia ya trabajaban en la siguiente generación de naves.
Sabían que el imperio se adaptaría y necesitaban ir un paso por delante. Las tecnologías que habían hecho a la vanguardia tan poderosa eran solo el comienzo. Se estaban desarrollando nuevas armas, naves más rápidas y defensas más avanzadas, todo ello en previsión de la guerra que sin duda llegaría. Pero por ahora, la GXY contenía la respiración. El imperio, aún conmocionado por su derrota, aún no había dado su siguiente paso. Corrían rumores de disturbios en las colonias exteriores. Susurros de rebelión de especies que llevaban mucho tiempo bajo el yugo del imperio. La derrota a manos de los humanos les había dado esperanza. Si la Tierra pudo asestar semejante golpe contra el imperio, tal vez ellos también podrían. Las semillas de la resistencia se habían plantado en la Tierra. El ambiente era sombrío pero resuelto. La vanguardia había regresado. La tripulación fue aclamada como héroes, pero no hubo celebración. La tripulación sabía mejor que nadie que esto era solo un respiro temporal. El imperio llegaría y, cuando lo hiciera, sería con una fuerza mucho mayor que cualquier otra que la humanidad hubiera enfrentado antes. Pero los humanos estaban listos. Habían demostrado su fuerza, su ingenio y su determinación. No se doblegarían ante el imperio, ni ahora ni nunca. Con el paso de los días, el liderazgo del imperio seguía sumido en la confusión. Cada intento de explicar la derrota de su flota se topaba con más preguntas que respuestas. Las lecturas de energía de la vanguardia desafiaban la lógica y sus científicos eran incapaces de replicar o incluso comprender por completo la tecnología que se había utilizado. Las mentes más brillantes del imperio estaban desconcertadas y eso solo acentuó el miedo entre los liderazgo. El propio emperador se volvió cada vez más paranoico. Sabía que esta derrota había cambiado el juego. Su imperio, antes indiscutible, ahora era vulnerable. Podía sentir las grietas formándose tanto dentro de sus propias filas como a lo largo de la galaxia. Ordenó a sus espías que recopilaran más información sobre la tecnología de la Tierra para descubrir los secretos tras el éxito de la vanguardia, pero los humanos habían cubierto bien sus huellas. La Tierra se había convertido en un misterio que el imperio no podía permitirse ignorar. La galaxia, una vez dominada por el puño de hierro del imperio, ahora se encontraba en un estado de incertidumbre. Las especies que habían aceptado desde hacía tiempo el dominio del imperio comenzaron a reconsiderar su lugar en la jerarquía. ¿Podría la Tierra ser la clave de su liberación? ¿Podría este planeta, una vez deshabitado, ser el catalizador de una nueva era en la galaxia? En la Tierra, la tripulación de la vanguardia observaba las estrellas sabiendo que en algún lugar el imperio planeaba su venganza, pero estaban listos. La Tierra se había enfrentado con firmeza a la mayor fuerza de la galaxia y lo harían. De nuevo, los humanos habían enviado su mensaje y el imperio no tuvo más remedio que escuchar. La galaxia nunca volvería a ser la misma.